Hola, bienvenidos al podcast de Edgar Ojeda una vez más. Hoy vamos a hablar de algo súper interesantísimo, la cuestión del psicoanálisis, algunas de sus principales características y vamos a hablar de las 8 etapas psicosociales de Erik Erikson. Quédate, va a estar buenísimo. Muy bien, pues ya entrando en materia, vamos a hablar un poquito de Sigmund Freud. Él nació en 1856 y falleció hasta 1939, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, así que vivió durante la Primera Guerra Mundial. Fue un médico, neurólogo y psiquiatra austriaco, conocido como el padre del psicoanálisis. En la década de 1890 comenzó a desarrollar su teoría sobre la mente humana, que se basa en la idea de que los procesos mentales se pueden dividir en 3 niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Ahorita vamos a ahondar más en ello. Freud también propuso que los conflictos internos y los traumas emocionales se originan en la infancia y pueden dar lugar a problemas psicológicos en la vida adulta. Para Freud, el objetivo del psicoanálisis es liberar los materiales inconscientes para ser tratados de forma consciente, y se logra al explorar los pensamientos, sentimientos y motivaciones inconscientes que influyen en el comportamiento humano. Freud también creía que las personas no siempre son conscientes de sus verdaderas motivaciones y que a menudo actúan de maneras que van en contra de sus propios intereses. Al ayudar a las personas a explorar su mundo interior, el psicoanálisis puede ayudar a resolver los conflictos internos y mejorar el bienestar emocional, utilizando esta energía que se usaba para bloquear pensamientos traumáticos ahora en conductas más saludables. Así que vamos a hablar de una de las principales características de la teoría psicoanalítica de Freud, que es la estructura de la personalidad, y se divide en 3 partes: el ello, el yo y el superyo. El ello representa los impulsos y deseos instintivos que no han sido conscientes y se han olvidado, pero paradójicamente tienen el poder de afectar el nivel consciente del individuo. Está presente desde el nacimiento y está impulsado por el deseo de obtener placer y evitar el dolor, y opera según el principio del placer. Ese es su objetivo, ¿verdad? El yo, por otro lado, es la parte consciente de la mente que busca satisfacer las necesidades del ello, pero de manera más realista, o sea, en contacto con la realidad externa. Y se desarrolla a medida que la persona madura y aprende a navegar en el mundo real, mientras que el superyo, que es la tercera característica de esta estructura de la personalidad, se desarrolla en la infancia y representa las normas y valores sociales internalizados, la conciencia moral, por decirlo así, y la autoridad interna que nos dice qué es correcto e incorrecto. También porta con los juicios de valor propagados de generación en generación. Así que, por ejemplo, podríamos decir que a veces el ello nos pudiera mover a intentar hacer cosas inimaginables, por ejemplo, tener sexo en público. Sin embargo, el yo nos diría que no es eso posible ni es realista. Y el super yo nos frenaría completamente a llevar a cabo algo de esta naturaleza. Ahora vamos a hablar un poco de cómo Freud dividió la mente en 3 niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente, pues, es la parte de la mente de la que estamos plenamente, pues valga la redundancia, conscientes en un momento dado. Mientras que el preconsciente es la parte de la mente que se puede recuperar fácilmente en la memoria. Y el inconsciente, por otro lado, es la parte de la mente que no es accesible directamente a la conciencia y que contiene nuestros deseos, pensamientos y sentimientos más profundos, o lo que no es consciente, lo que es inaceptable incluso para la conciencia, o podríamos decir hasta peligroso, y por eso la conciencia lo ha echado de ella. O en otras palabras, es dinámicamente reprimido.
y sin embargo es la fuente de la energía psíquica y de los impulsos, como hablábamos hace un momento, ¿verdad? De esta paradoja. Bueno, Freud insistió en que muchos de los conflictos internos que experimentamos tienen su origen en el inconsciente, y el psicoanálisis busca ser consciente de estos procesos internos para ayudar a las personas a resolver sus problemas emocionales. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de Erik Erikson. Él nació en 1902, falleció en 1994, tiene poco relativamente, pero lo que nos interesa es que fue un psicólogo y psicoanalista alemán-estadounidense que amplió el alcance del psicoanálisis. Y él habló de 8 etapas psicosociales, empezando por la confianza contra desconfianza. Esta etapa ocurre desde el nacimiento hasta los 18 meses y se centra en la confianza básica en uno mismo y en los demás. La siguiente etapa es la autonomía contra vergüenza y duda. Esta ocurre de los 18 meses a los 3 años y se centra en el desarrollo de la independencia y de la autonomía. La tercera etapa es la iniciativa contra la culpa. Ocurre entre los 3 y los 6 años y se centra en el desarrollo de la iniciativa, la curiosidad y la creatividad. También está la laboriosidad contra inferioridad. Esta ocurre de los 6 a los 12 años y se centra en el desarrollo de la habilidad para completar tareas y lograr metas. Hablemos también de la búsqueda de identidad contra la confusión de identidad, que ocurre en la adolescencia temprana de los 12 a los 18 años y se centra en la formación de la identidad coherente y una imagen de sí mismo. Otra etapa psicosocial es la intimidad contra el aislamiento y ocurre en la adultez temprana de los 18 a los 40 años y se centra en el desarrollo de relaciones íntimas y compromisos emocionales. También está la generatividad contra el estancamiento. Esta ocurre de los 40 a los 65 años en la adultez media y se centra en el deseo de dejar un legado significativo y contribuir a la sociedad. Y por último, la última etapa psicosocial, según Erikson, es la integridad contra la desesperación. Y esto ya ocurre en la vejez de los 65 años en adelante y se centra en la aceptación de la propia vida y el sentido de la integridad en la vejez. Bueno, pues no cabe duda que es súper interesante todo esto que tiene que ver con la psicoterapia. Es parte fundamental de cómo vemos actualmente la psicología y sin duda alguna vale la pena seguir aprendiendo y seguir entendiendo más a fondo cómo es que esta teoría del psicoanálisis es la base para muchas que suceden después. Muchísimas gracias por acompañarme, espero que hayan disfrutado de este podcast y pues estamos pendientes para la próxima. Cuídense mucho y tengan un excelente día.